¿Sabía que los datos que generas en redes sociales, compras online y hasta tus pasos diarios son utilizados para tomar grandes decisiones en las empresas? Hoy te voy a explicar cómo un científico de datos hace su día a día en las diferentes áreas de su trabajo y qué es la ciencia de datos en sí, así que quédate hasta el final. La ciencia de datos es el proceso de aplicar técnicas avanzadas de matemáticas, probabilidad y estadística a un algoritmo computacional para predecir futuros escenarios en base a los datos dados. Por ejemplo, dependiendo de las películas que veas en Netflix, te va a recomendar otra. Eso es un algoritmo que predice qué otras películas quieres ver por las que ya viste. Y te voy a enseñar todas las técnicas que hace un científico de datos en su día a día, así que quédate. Linear Regression. La regresión lineal es un método estadístico que modela la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes mediante una función lineal. Vamos a la computadora. Ahora voy a hacer un ejemplo explicando más a detalle lo que es una regresión lineal ya en código en la computadora, con estos datos que tengo aquí. Lo vamos a hacer con unos datos que tienen el promedio de unos estudiantes y tienen el SAT y el GPA. Y la regresión lineal lo que va a predecir es qué tanto GPA tienen basado en su SAT. Entonces, aquí nos da la tabla del OLS Regression o Ordinary Least Square. Yo voy a hacer un video más adelante explicando toda esa tabla de probabilidad estadística que es muy importante. Por ahora solamente estoy dando como cómo se ve en el código más o menos, cómo se hace una regresión lineal. Y así se ve. Todos estos puntos son data points y representan a cada estudiante que tenemos en nuestra base de datos. Logistic Regression. La regresión logística es un modelo estadístico utilizado para predecir la probabilidad de que ocurra un evento binario, como sí o no, verdadero o falso, 0 o 1, en función de uno o más variables independientes. A diferencia de la regresión lineal, su salida no es un valor continuo. Así como el ejemplo de la linear regression, si necesitamos saber si un estudiante pasará sí o no. Clustering. Clustering es una técnica de aprendizaje no supervisado que agrupa automáticamente datos similares en conjuntos llamados clústeres o grupos. El objetivo es descubrir patrones ocultos o estructuras naturales dentro de los datos sin necesidad de etiquetas previas. Ejemplo práctico: imagina que tienes datos de clientes de una tienda, edad, ingreso y frecuencia de compra. Al aplicar clustering, el algoritmo puede identificar 3 grupos. Esto permite personalizar estrategias de marketing para cada grupo sin haber definido previamente quién pertenece a cuál. Entonces ya aquí te voy a explicar, o más o menos simplemente por arriba, enseñarte cómo se vería eso en la computadora, más o menos para visualizar lo que es el clustering. No tengo unos datos específicos, o sea, lo puse manual en la computadora, pero no tengo un archivo en sí en específico, y más o menos así se vería, más o menos los 3 grupos, y cada uno de esos puntos representan cada uno de esos usuarios que tiene nuestra base de datos. Y esto es muy importante en la parte de ciencia de datos, ya que podemos determinar tendencias para cada uno de estos grupos determinados que tenemos. Factor Analysis. El análisis factorial es una técnica estadística que busca descubrir las variables ocultas llamadas factores que explican patrones comunes en un conjunto de datos observados. Es como encontrar los hilos invisibles que conectan muchas variables entre sí, reduciendo la complejidad. Time Series. Una serie temporal es una secuencia de datos recolectados en intervalos regulares de tiempo, donde el orden cronológico es fundamental. En ciencia de datos se usa para analizar patrones, detectar tendencias, prever comportamientos futuros y para entender cómo evoluciona una variable a lo largo del tiempo. Bueno, y aquí un ejemplo en la computadora de más o menos cómo se vería el time series para determinar tendencias. Este sería el código más o menos para visualizar. Más adelante haré un video más detallado de cómo hacer eso y cómo aprender todas estas técnicas. Habilidades necesarias para ser un científico de datos. Primero, estadística y probabilidad avanzada, cálculo diferencial, SQL, Excel, Tableau o Power BI.
Primero vamos con las matemáticas. Vas a tener que contar con una habilidad para las matemáticas algo avanzadas, ya que la ciencia de datos se sostiene en algoritmos con matemática, probabilidad y estadística, ya que la matemática no solo te ayuda a crear algoritmos, sino que también te ayuda a pensar de una forma más lógica y para resolver problemas de manera más efectiva y eficiente. Uno de los mejores recursos que te puedo recomendar para las matemáticas es este libro que se llama Mathematics for Machine Learning. Es un libro muy bueno para las matemáticas, ya que te da una buena base de todas las matemáticas usadas en ciencia de datos y machine learning, como álgebra lineal, probabilidad, estadística y cálculo diferencial. Y sí, se necesita el cálculo para optimización de modelos, como gradiente descendente, que se usa para minimizar funciones de costo en regresión, clasificación y redes neuronales. Requiere derivadas parciales y cálculo multivariable para usar parámetros como pesos y vías. También se usa el álgebra lineal. Los datos se modelan como vectores y matrices, lo que permite manipularlo eficientemente. Esto es todo por hoy. Más adelante haré un video de un roadmap de cómo convertirse en un científico de datos, cómo hacer regresión lineal, clustering y todas esas cosas en la computadora para enseñártelas desde cero.